Listo, les decía que en la clase 11 vamos a tratar sobre las integrales impropias. Las integrales impropias son integrales de límites no definidos. Eso es específicamente, ¿no? Integrales de límites, o con más bien, con límites no definidos. Cuando una integral puede tener un límite no definido. Si es que ustedes tienen una función, siempre partimos de las funciones, ¿no? Supongamos que tienen una función exponencial. Aquí pueden darse esta indefinición de límites. ¿Por qué? Si nosotros graficamos una función, f de x igual a la x, nosotros sabemos que el gráfico de esta función es así, pasando por 0 y 1, la función se desarrolla en forma exponencial a partir de los valores positivos de x, mientras que en los valores negativos de x empieza a hacerse asintótica hacia el eje x. Entonces, aquí cabe este concepto de integral indefinida. Nosotros normalmente hacemos, ¿no?, integrales indefinidas, en las que solamente aplicamos la operación, y también hacemos integrales definidas, en las que yo tengo un límite de integración a la izquierda y a la derecha. Es decir, yo puedo evaluar, ¿no?, integrales desde su punto de partida en A hasta su punto de llegada en B, de las funciones que están bajo, o que me va a dar el área bajo la curva, ¿no? Esta curva de aquí, si bien es cierto es de a la x, lo mismo funciona para cualquier curva, para cualquier función f de x, ¿no? Y eso multiplicado por el diferencial de x. Si es que yo evalúo esta área, ¿no?, yo puedo evaluar esta área en base a una partición, ¿no?, en la que establezco un área a sub i. Esto de aquí se obtiene al obtener un área sub i, cuya base es la longitud de este rectángulo, del tx sub i. Y siendo este el número psi sub i, esta es la altura f de psi sub i. Esta área sub i, f de psi sub i, por delta x sub i, se convierte en un área completa, un área exacta, ¿no?, que me va a dar efectivamente la medida del área de esta región. Estas son las que conocemos con el nombre de integrales definidas. Ahora entonces vamos a ver un concepto que va a cambiar esta idea y a las que vamos a denominar integrales impropias. Esta clase específica, ¿no?, es para integrales impropias que tienen límites en infinito. Voy a poner en infinito. A ver, entonces, ¿cuál sería la idea? La idea es mover el límite, uno de los límites o ambos límites. Vamos a comenzar con el primero. De tal manera que la evaluación que yo voy a hacer tiene un límite definido y otro límite que no está definido. Es decir, le voy a mover al valor de A hacia la izquierda. De tal manera que yo me voy a plantear el problema de determinar cuál sería el área si es que el valor de A no está definido y más bien tiende a un valor que está, en este caso, en menos de infinito. La pregunta, ¿cuánto valdría esta área?, ¿no? Entonces, las integrales impropias, ¿no?, tendrían la dificultad de que yo quiero calcular áreas en límites que no están definidos, que partiendo del menos infinito llega hasta el valor de b, termina aquí.
Es decir, tiene final pero no tiene inicio, de la función f de x. ¿Cómo se resuelve este problema? Este problema se resuelve convirtiendo esta integral impropia, que no es factible de ser evaluada, en una integral propia con posibilidad de ser evaluada. ¿Cómo se hace eso? Repartiendo en dos el problema. Primero hago un problema de límites. Voy a evaluar el límite cuando el valor de a tiende al menos infinito. Y voy a hacer la integral definida desde el valor a hasta el valor b. De tal manera que yo pueda efectivamente evaluar la integral primero y luego hacer un problema de límite. Le parto en dos al problema. Este problema se convierte en dos problemas, un problema de integración definida y luego un problema de límite. Esa sería la forma de resolver. Aplicando esto al caso específico, lo que yo tendría es que el área de esta región sería el límite con a tendiendo al menos infinito de la integral desde a hasta b de la función involucrada, que en este caso sería e a la x de x. La integral de e a la x de x es e a la x mismo. Entonces voy a resolver el límite cuando a tiende al menos infinito de la integral de e a la x entre los límites a y b. El límite con a tendiendo al menos infinito. Tendría que resolverle en la evaluación de estos dos límites de integración, es decir, desde e a la b, al que le voy a restar el valor de e a la a. Esta me resolvería la integral definida, pero ahora tengo que resolver el problema del límite. El problema del límite lo tengo que resolver, ¿no? Sustituyendo esto, en donde corresponde el valor. Es decir, b no tiene problema, es un valor fijo. A, si tiene el problema, es un límite. A es menos infinito. Al sustituir esto, e a la b es e a la b. Pero al sustituir esto, e a la menos infinito es 1 sobre e a la infinito para que se convierta en positivo. Entonces, e a la b menos 1 sobre e a la infinito, que es infinito. E a la b menos 1 sobre infinito, que es 0. Resulta en una resta de un valor establecido, ¿no?, al que se le resta el 0, con lo cual se obtendrá el valor de e a la b. Lo que acabo de hacer es determinar que este valor sombreado de aquí, en el cual aparentemente el área no se va a cerrar y continúa sumando hasta el infinito, pues resulta que sí se cierra. Y en este caso la integral resulta en un valor establecido, es decir, la medida del área de esta región ha sido igual a e a la b. Cuando yo puedo determinar el valor del área bajo la curva, a pesar de que los límites queden abiertos, sea al menos infinito, o sea al más infinito, ya vamos a ver. Cuando se logra colocar un número a ese resultado de área, decimos, o vamos a decir, que la integral, en este caso, converge. Es decir, cuando se puede establecer ese valor, ¿no?, la integral es convergente. O en general decimos que la integral converge, ¿no? Converge o es convergente, ¿no? Caso contrario, ¿no?, se va a decir que es divergente, pero eso vamos a hacer así mismo en otro ejemplo. A ver. Esto se puede hacer,
¿no? Gracias a que yo he establecido esta alternativa de solución. Es decir, partiendo el problema en dos. Un problema de iteración definida y luego un problema de límite. Directamente, así tal como está, es una integral impropia que no se puede resolver. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si es que yo quiero hacer la evaluación de esto para una función distinta? Para la f de x igual e a la menos x. Para poner un gráfico, siempre es bueno tener una idea de cómo es la función. Esta de aquí se comporta al contrario de esta. Es decir, viene descendiendo exponencialmente, cruza por 0 y 1 y se va asintóticamente a x. Entonces, ahora yo puedo establecer un límite a fijo. Sin embargo, si yo quiero evaluar esta área, el problema se va a complicar por el hecho de que no puedo cerrarla y tengo que seguir abriéndole hacia el infinito. Por lo tanto, no puedo colocar un valor b, y el valor b va a tender al infinito. Por lo tanto, esto de aquí ya no serviría, ¿no es cierto? Porque la integral ahora está partiendo desde un valor fijo y abriéndose hasta el infinito, lo cual le convierte en una integral impropia, ¿no? Una integral es impropia cuando tiene límites en infinito. De la función f de x de. Esta integral de aquí, al no poder resolver, le convierto en dos problemas. Un problema de límite en el que el valor de b va a tender al infinito. Y la integral la defino entre a y b de la función. Es un planteamiento similar a este. Consigue el objetivo de definir la función, por lo tanto, la integral. Por lo tanto, esta sería la alternativa para este ejemplo. Solo existen tres casos, ¿no? Este es uno, este es el segundo. Luego veríamos un tercero. Esto de aquí entonces sería, ya aplicando específicamente para el ejemplo, sería el límite con b tendiendo al infinito de la integral entre a y b de la función que sería e a la menos x de x. La integral entonces puede hacerse como integral indefinida, e a la menos x de x sería integrado sería menos e a la menos x. Porque u sería x, u sería menos x y de u sería menos de x, por lo tanto tenía que cambiar el signo de la exponencia. Entre a y b. El límite con b tendiendo al infinito. De esto sería menos e a la menos b. Primero el límite superior, ¿no? Menos, por menos, más e a la menos, ¿qué es esto? A. Esto se puede reescribir como el límite con b tendiendo al infinito de. Como este está negativo, e a la menos a. Le restaría el valor de e a la menos b. Y le sustituiría el b por el infinito. Es decir, al sustituir, esto se convertiría en e a la menos a menos e a la menos b, que sería e a la menos infinito. Es decir, a e a la menos a le voy a restar 1 sobre e a la infinito. ¿Qué sería 1 sobre infinito? Sería 0, es decir, e a la menos a. Se le restaría el 0
y el resultado sería E a la menos A. Por lo tanto, también se puede establecer un valor fijo para esta área, aunque el área quede abierta al infinito. Si el área es igual a E a la menos A, solamente necesito el valor de A para poder cerrar el área. Así el valor de B queda en infinito. Este de aquí, ¿no es cierto? Siguiendo lo que había establecido acá. Como sí puedo cerrar el área, esta área será convergente. La integral ha sido convergente y esa sería la solución. Tenemos entonces, como les decía, tres casos, ¿no? Este sería el primero, este sería el segundo, ¿no? Aquí comienza en menos de infinito, aquí termina en infinito. ¿Cuál sería el tercer caso? Evidentemente. Voy a colocar aquí y hago el otro ejemplo. A ver, ¿qué pasa si es que yo tengo algo así? Si es que tengo una función que arranca en el menos infinito y termina en infinito, una posibilidad es que la función venga, suba lo que tenga que subir, luego baje. Hay algunas funciones que tienen esta forma, pero no necesariamente tienen que ser así. Deben reunir la condición de comenzar en menos infinito y terminar en infinito. Es decir, el planteamiento sería integrar, ¿no? O hacer una integral impropia que va del menos infinito hasta el infinito para una función específica, cualquiera. ¿Cómo se resuelve este problema? Con una combinación de lo que ya hicimos. Lo único que necesitamos es establecer un valor, cualquiera C. Si se establece un valor cualquiera C, ¿no? Yo parto el problema en dos, porque puedo hacer una integral para determinar esta área de aquí hasta un número fijo C y resolver este problema para, una vez evaluado esto, hacer, ¿no? Te le voy a poner así para no mezclar. De resolver esta área de acá como un segundo problema. Y el valor de C puede ser cualquier número. Como C va a estar entre menos de infinito e infinito, por lo general se puede poner alrededor del origen. Es decir, C puede ser cualquier número, incluso el cero. Puede hacerse que C sea igual a cero, pero eso no es obligatorio. C puede ser cualquier número alrededor del origen. Lo voy a dejar como C. Y si pongo como cero, se va a pensar que hay la obligatoriedad de que sea en cero o que sea en la mitad, cuando no es así. El valor de C puede ser cualquiera. Entonces, fíjense lo que estarían haciendo, ¿no? Van a hacer que A tienda al menos infinito. Van a establecer un valor de C aproximadamente al centro. Y van a hacer que el valor de B tienda hacia el infinito. Entonces, este problema se resuelve con dos límites. El límite cuando A tiende al menos infinito de la integral que va partiendo de A, llegando a C de la función. Y añadiéndole la integral que partiendo desde C, ¿no? Partiendo desde C, llegará al valor de B para la misma función. Estoy repartiendo este de aquí, un problema 1 como un área 1, y este de acá, un problema 2 como un área 2. Esta sería la A1 y esta sería la A2. Y el resultado sería el área.
que podría ser que determine un valor, o sea, que efectivamente pueda obtener un valor, o podría ser también de que no pueda obtener un valor. Y esta de acá igual, puedo obtener valor o puedo no obtener valor. Si es que a las dos le puedo asignar un valor, el área sería convergente o la integral. Basta que a una no le pueda asignar un valor, ya sería divergente. Ni se diga si es que ambas son, si es que a ninguna de las dos les puedo asignar valor. Con mayor razón sería divergente. Vamos a hacer el ejemplo. Si tuviéramos una función con esas características, digamos que la f de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Veamos si esta reúne ese tipo de características y veamos si le puedo o no asignar valor. A ver, esta función puedo graficarla con límites. ¿Cuál sería el límite cuando el valor de x tiende a menos infinito? De 1 sobre 1 más x al cuadrado. Sustituyendo menos infinito por la x sería 1 sobre 1 más x, que sería menos infinito, elevado al cuadrado. El resultado sería 1 más infinito. Menos infinito al cuadrado, infinito. 1 para infinito sería 0 por la derecha. Cuando x tiende al menos infinito, y tiende a 0 por la derecha. ¿Qué pasa cuando x tiende al infinito? Cuando x tiende al infinito, de 1 sobre 1 más x al cuadrado, ocurre algo similar. 1 más infinito al cuadrado. Entonces directamente es 1 más infinito, y esto es 1 sobre infinito, que es 0 por la derecha. En ambos casos. En el 0 no hay indeterminación. En el 0, f de 0, cuando x vale 0, f de 0 sería igual a 1 sobre 1 más 0 al cuadrado, que sería 1 sobre 1 igual a 1. Este es un 0 clavado, ¿no? No es un límite. Por lo tanto, la gráfica quedaría algo así. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale menos infinito, y vale 0 por la derecha. Y cuando x vale infinito, y vale 0 por la derecha. Tiene una forma similar a la que estuvimos viendo en el ejemplo, pero esta ya es una función específica. Es esta. Por lo tanto, necesito un valor c, ¿no? Que podría ser el origen. Es decir, podría ser que c, en lugar de ser cualquier valor, para facilitar la operación, voy a hacer que c se venga acá y c sea igual a 0. Entonces tendría aquí un área 1 y acá un área 2. Por la simetría, el área 1 y el área 2 son iguales. Pero igual yo voy a hacer el análisis independientemente. Veamos esa área 1. La integral que tengo que resolver es la que va de menos infinito a infinito de esta función. Esta función es 1 sobre, ¿no? 1 por dx sería, sobre 1 más x al cuadrado. Como esta es impropia y no es evaluable, ¿no? Entonces, lo que tendré que hacer es repartir en dos límites. El límite con a tendiendo al menos infinito de la integral desde a hasta 0, porque a c le hice que valga 0, de la función de x sobre 1 más x al cuadrado. Ahora voy a partir desde 0 e irme hacia el infinito para hallar esta área 2. Sería desde 0, que sería c, hasta el infinito, que sería b. A ver, perdón. Primero el límite, ¿no?
más el límite con b tendiendo al infinito de la integral desde 0, ahora sí, hasta b, de la función de x sobre 1 más x. Esto resolvería el problema. Entonces ahora tengo que resolver primero la integral de dx sobre 1 más x al cuadrado. Para hacer esto necesitaría usar las tablas de integración o la forma en la que suele hacerlo, ¿no? Pero esto de aquí es una integral que ya la hemos visto algunas veces. Esta es tangente inversa de. Siendo esa la solución, ya tendríamos que resolver los límites. Es decir, el límite con a tendiendo al infinito de esta integral que ha sido al final tangente inversa de x entre el valor de a y el valor de 0 más el límite con a, este era menos infinito, ¿no? B tendiendo al infinito de la misma integral, por lo tanto es tangente inversa de x mismo entre 0 y b. Al sustituir los valores, ¿no? Los límites de acá, lo que tendría es tangente inversa de 0 menos tangente inversa de a más el límite con b tendiendo al infinito de tangente inversa de b menos la tangente inversa de 0. Y ahora vamos a sustituir a por menos infinito y b por infinito. A ver, la tangente inversa de 0 es 0 menos la tangente inversa de a, que es menos infinito, más, esto de aquí sería tangente inversa de b, que es infinito, tangente inversa de infinito, menos tangente inversa de 0, que ya vimos que es 0. Esto no representaría un problema, pero esto de acá sí, porque ustedes tendrían que saber reevaluar, ¿no? Ustedes tendrían que saber evaluar esto también. Y esto se puede hacer en base a las tablas que ya hicimos de funciones inversas, ¿no? Acuérdense que tenemos de funciones trigonométricas e hiperbólicas con sus respectivas inversas. Es decir, tengo que saber resolver la función g de x igual a la tangente inversa de. ¿Cuál era esta función? Uno va a pensar que si no tiene valores, ¿no? Si todo queda abierto, uno podría pensar que no puede hacer evaluaciones, cuando en realidad sí se pueden hacer aplicando, ¿no?, los valores que ya conocemos. Por ejemplo, si la g de x es tangente inversa de x, yo sé que la tangente inversa de x se grafica, ¿no?, haciendo el dominio, el contradominio de la función original o la no inversa. Es decir, con todos esos procedimientos que ya conocemos, nosotros logramos establecer un gráfico de estas características para la función g de x igual tangente inversa de x. Por lo tanto, siempre las tablas a la mano, no fiarse solamente de los valores que me puede dar el software o la calculadora, sino que ustedes deben tener en mente, ¿no?, cómo son las gráficas de funciones que ya son conocidas.
Es decir, esta tangente inversa de x, nosotros sabemos que crece, ¿no?, hasta pi sobre 2 y que decrece hasta menos pi sobre 2. Por lo tanto, cuando tengo que obtener la tangente inversa de menos infinito, yo veo que efectivamente sí obtengo valor. Ese valor se hace asintótico a menos pi sobre 2. Es decir, la tangente inversa de menos infinito ha sido menos pi sobre 2, más la tangente inversa de infinito. Tangente inversa de infinito crece hasta pi sobre 2, porque a eso tiende en el infinito. Esto es una asíntoto. Es decir, tangente inversa ha sido pi sobre 2. Y el resultado sería menos por menos más. Pi sobre 2 más pi sobre 2 igual a pi. He necesitado de dos gráficas para poder resolver el problema. La primera, las áreas que quiero encontrar, las cuales se van a operacionalizar de esta manera. Y después de que están resueltas, ¿no?, necesito las tablas de las funciones primitivas. En este caso, la primitiva es tangente inversa de x por la solución que tuvo la integral. La primitiva de dx sobre 1 más x al cuadrado es tangente inversa de x, que es esa de aquí, tiene este comportamiento. Por lo tanto, esto me va a dar los límites de integración. Y esta respuesta de aquí sería el área 1 más el área 2. Es decir, el área ha sido igual a pi sobre 2 más pi sobre 2, pi. Esto le hace que sea convergente la integral. Y se le puede asignar el valor, en este caso, de pi. Si hubieran elegido a C, no en el centro, sino más a la derecha, les hubiera dado lo mismo, ¿no? Si es que C valiera 1, si es que C valiera 2. Simplemente hubieran sacado la tangente inversa de ese valor, ya no hubiera sido 0, ¿no? Seguramente hubiera sido un valor establecido, que entre los dos igual se hubieran seguramente cancelado, porque sea donde sea que se tome a C, el resultado será pi. Les recomiendo hacer este ejercicio considerando a C con un valor, por ejemplo, C igual a 1. C igual a 1 sería de A 1 más la integral de 1 a B. Se resuelve y tendría que salir lo mismo. Cuando son convergentes, ¿no? Hay casos de funciones que no necesariamente, ¿no?, se puede obtener una suma. Cuando los exponentes o el grado de las funciones es alto en el denominador, generalmente se produce la convergencia, es decir, desde x al cuadrado. Pero para x hay un problema, hay el siguiente inconveniente. ¿Cómo podría graficar esta función? Con límites, ¿no es cierto? El límite de x tendiendo a infinito, de 1 sobre x. Esto sería, o se resolvería, con 1 sobre infinito, que sería 0 por la derecha. Pero esta función tiene un inconveniente en 0, porque 0 ya no acepta, no hay división para 0, por lo tanto, el 0 se vuelve un límite, o una asíntota. Y voy a hacer específicamente el 0 por la derecha, para hacer 1 sobre 0 por la derecha, que sería igual a 1 sobre, a ver, ya diré, a ver, ¿qué estoy diciendo? 1 sobre x, ¿no es cierto? Sería 1 sobre 0 por la derecha, ya sustituido, y 1 para 0 por la derecha es infinito. Puedo darle un valor específico para confirmar. Cuando x vale 1, sería 1 sobre 1 igual a 1. Cuando x vale 1, y vale 1.
Cuando x vale infinito, y vale 0 por la derecha. Y cuando x vale 0 por la derecha, el valor de y se hace infinito. Al unir esos tres puntos, lo que obtengo es este gráfico. A ver, el problema es más grave cuando tengo que poner dos límites que no tengo. Voy a hacer el problema más sencillo. Mañana vemos la segunda parte. Supongamos que yo quiero irme desde a igual 1 y ver si es que puedo integrar de tal manera que yo le pueda asignar un número a esta área. Esta área no se cierra porque el valor de b va a tender al infinito. Entonces, lo que me está preguntando es, ¿cuánto vale la integral de dx sobre x que parte desde un valor establecido, un valor de a que le he hecho que valga 1, hasta un valor de b que está en el infinito? Como ya sabemos que esta integral impropia no puede resolverse, no se pueden resolver integrales con límites en infinito. Reparto en un problema de límites, ¿no? A ver, no sería x, sería b. Con b tendiendo al infinito, de la integral entre 1 y b, de la función f de x igual a 1 sobre x, que sería dx sobre. Esto sí podría resolver. Primero tengo que resolver la integral de x sobre x. La integral de x sobre x es logaritmo natural de x. Por lo tanto, este es el límite con b tendiendo al infinito de el logaritmo natural de x entre 1 y b. Voy a aplicar ahora el límite con b tendiendo al infinito para sustituir el primer valor, que sería el logaritmo natural de b, menos el logaritmo natural de 1. Y voy a sustituir en lugar de b el valor de infinito, que sería el logaritmo natural de infinito, menos el logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de infinito, ¿no? Aunque al sacar logaritmo de un número, ese número decrece bastante. Infinito es un número exageradamente grande, como para que incluso sacándole el logaritmo se logre disminuir sustancialmente y este valor queda abierto y se hace infinito. Menos el logaritmo natural de 1, que es 0. El resultado es infinito. Este infinito de aquí, ¿no? Es un valor que no me permite establecer un valor específico o determinar un valor para esta área. Es decir, esta área se abre de tal manera que siempre va a sumar y no se va a poder cerrar esa área, por lo que se dice que el área diverge. También se puede decir que el área es divergente. ¿Por qué? Porque el área ha sido infinita. Entonces, pueden ocurrir estos casos, ¿no? Pueden ocurrir casos en los que los límites infinitos no dejan cerrar las áreas y efectivamente las áreas se hacen divergentes, como en este caso. Y así sería cuestión de ir aplicando, ¿no?, a otros ejercicios o problemas que ustedes puedan encontrar de esto para, o con mira o de cara a las evaluaciones que se van a hacer al final del ciclo. Como ustedes ya me están entregando las tareas y los trabajos, ya yo tengo que pasarles una calificación. Entonces, ya no va a tener mucho sentido hacer tareas de estas dos últimas clases,
Por lo que les dejo planteado, ¿no?, el reto de estudiar esto ya por cuenta propia y preparar lo que va a ser el examen final, que de cajón va a tener un problema de este tipo, que les estaría evaluando límites y les estaría evaluando integrales. De tal manera que tengan que demostrar que efectivamente hacen una, o tienen más bien una comprensión de tanto lo que son límites como son los procesos para hacerlas integrar. Esa sería la clase.